Pues nada, estamos buscando el puente romano, pero no lo vemos. Si hay una cosa que me ha gustado de hacer la Ruta 47 completa por toda España, es que he conocido una pequeña parte de su riquísimo patrimonio histórico. ¿Te suena que por aquí haya un puente romano? ¿Este? ¿Esto? Romano no es. Bueno, pues no siempre. 13 de mayo de 2026, etapa off-road de Huelva a Sevilla. Decimos que en el norte se come bien. En Huelva nos han servido una calidad impresionante. No solo hemos comido bien, hemos comido una barbaridad y no era caro. En cuanto a la etapa, salimos a las 10 desde San Juan del Puerto, dirección a Sevilla. 131 kilómetros por delante, como no era mucho, por la tarde hicimos la siguiente etapa hasta Cádiz, también por el campo. Y digo por el campo porque estas etapas no tienen altitud, no pasa por montes, no tienen dificultad. Eso sí, en Villarrasa tuvimos que parar para ver el río Tinto. Era música para los ojos. Estamos en la zona de Europa con mayor irradiación solar. Aunque en ese momento no lo sabíamos, rodábamos entre plantas fotovoltaicas y no fotovoltaicas, unas que se llaman solar térmica de concentración. Lamentablemente, las sedes sociales de algunas de estas empresas están en el extranjero. Seguimos avanzando entre campos, terrenos secos y algún charco. Cientos de cruces que remiendan los paños de los campos. Tuvo un pequeño incidente que se saldó con un nuevo retrovisor, sin mayor problema que la llamada de control de Comovi, KTM1 Triumph 0. Seguimos entre charcos, campos, más cruces y algún túnel con lluvia interior. Atravesamos un puente de nombre engañoso, porque si tuvo algo de romano, se desvaneció junto a los últimos hispanoromanos. Enseguida está Sevilla, a donde entramos solo para hacernos una foto con la Torre del Oro y salir corriendo en busca del embarcadero de Coria del Río para que nos cruzaran el Guadalquivir. Pero eso ya en el siguiente vídeo. Resumen rápido pues, 137 kilómetros sin altitud por campos de cultivo, lo mismo que la siguiente etapa de Sevilla a Cádiz, de 153 kilómetros más, también sin desniveles. Empezamos nuestro vídeo recuerdo. Bueno, pues ya estamos. A empezar. La etapa de Badajoz a Huelva no solo es larga. Preparado ya. Todo. Nosotros salimos tarde del taller de Jerez de los Caballeros, donde puse más taco a mi rueda trasera, y pusimos la diagnosis a ambas motos después de haber echado una gasolina que nos dio error de motor en las dos. Como teníamos tiempo por delante, decidimos descansar un día en Huelva. Veníamos desde Calatayud y preferimos hacer las cosas sin prisa. Elegimos San Juan del Puerto para pernoctar porque era más barato que en la capital y porque el track nos pillaba de camino. Para mí es una etapa para iniciarse en el trail muy buena, o bien para retomar la conducción por si por lo que sea has estado mucho tiempo inactivo. Es una etapa fácil, y aunque no tenga la variedad paisajística de otras etapas, tampoco te vas a aburrir. En terreno llano entre campos agrícolas nos dirigimos a Trigueros. Ojo, porque el track te lleva por calles en este pueblo que hoy tienen sentido contrario. Aquí es de doble sentido y si voy recto lo pillamos. A este pueblo de poco más de 8.000 habitantes, que está entre los ríos Odiel y Tinto, le cayó una buena con el terremoto de Lisboa de 1755. Algunos de sus mayores edificios se vinieron abajo y nunca más se volvieron a levantar. A lo largo del camino nos encontramos con charcos de lo más variados, pequeños, grandes, alguno maloliente. En cuanto a la navegación, yo seguí con Osman y Raúl prefirió el DMD2. Nos pareció mejor llevar dos sistemas y un mismo track. Lo bueno de Osman es que es bueno recalculando rutas cuando te sales del track, bien porque te has equivocado o bien por necesidad. DMD es más simple y quizá por eso más fácil de usar.
Vista de dron para ver el recorrido. Nos dirigimos hacia Beas. Beas tiene una cooperativa de aceite que, según Google, debe ser importante. Y lo es porque por aquí se produce uno de los mejores aceites de oliva del mundo. Dice también Google que en esta cooperativa puedes comprar en tienda o por internet a precios de fábrica. El año pasado estaba previsto haber pasado por aquí con un amigo y haber terminado las etapas que voy a hacer este año. Me comentó que había una zona chunga, pero no recordaba dónde. Mira. Aquí ya empieza este tipo de... Sí, pero todavía no es, ¿eh? Y yo cada vez que veía arena me acordaba de sus palabras y estaba temiendo que apareciera esa zona. Y a la vez estaba deseando que llegara para quitármelo cuanto antes. Yo entendí que era la salida de Huelva. Pero esa zona tan temida no aparecía, más bien todo lo contrario. Camino agrícola, buen firme, pistas rápidas con buena visibilidad, en fin, la antítesis de lo que en algún punto nos estaba esperando. Todavía nos faltan más de 100 kilómetros. Subimos pequeñas cuestas porque el desnivel es tan progresivo que ni lo notas. Algún enlace corto de carretera para volver a pista agrícola y nos dirigiremos a lo que para nosotros fue el plato fuerte del día en lo paisajístico. Vamos a ver en pestañazos un poco qué es la ruta y nos paramos más en el plato fuerte. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! El río Tinto es uno de esos lugares que te obligan a mirar dos veces. No es un filtro, no es edición. Ese color es real y viene de millones de años de contacto entre el agua y los minerales de la zona. El hierro, los sulfatos, la acidez extrema convierten al Tinto en un río único en el planeta, tan único que la NASA lo estudia para entender cómo podría ser la vida en ambientes extremos incluso fuera de la Tierra. En el río Tinto viven microorganismos capaces de sobrevivir donde casi nada más podría hacerlo. Son especialistas en lo imposible, adaptados a un entorno que parece sacado de otro mundo. La flora y la fauna normal no prosperan aquí, pero estos pequeños supervivientes han creado un ecosistema propio, resistente y fascinante. Estamos en Villarrasa. Aquí el entorno es más tranquilo, menos marcado por la minería, y eso permite ver mejor el contraste. Un río que parece ácido como un refresco, rodeado de una vegetación verde propia de esta zona. Un lugar que no se parece a nada y que cuando lo vimos se nos quedó grabado. Los paisajes que ofrece Río Tinto no te dejan indiferente, pero nosotros tenemos que seguir, que hoy queremos hacer 2 etapas en un día. ¿Vale? 94. Aprovechando la climatología, que las pistas son muy fáciles y que las motos están perfectas y nosotros descansados. ¿Estamos? ¿Ready to go? Entre cruces, enormes rectas, charcos, terreno por momento irregular y unas formas a lo lejos que confundirían al mismísimo Don Quijote, nos acercamos a zona agrivoltaica. Estamos en la provincia de Sevilla. Es una de las zonas de mayor irradiación solar de Europa. Hay grandes superficies de terreno llano y aquí son pioneros en una tecnología capaz de sacar rendimiento al sol desde los años 2000. Hay 2 cosas que tengo en cuenta en los caminos entre campos. Una, que a las pistas rápidas le siguen zonas rotas y 2, que a las pistas rápidas le siguen también muchos cruces.
En cuanto a las zonas rotas, cada vez que veo un cambio de color en el suelo, una sombra que me llama la atención o mucha vegetación de repente, ya sé que hay agua, y si hay agua hay roderas naturales o de tractores y camiones. Meter la rueda delantera por una rodera y la trasera por otro lado es una caída segura, y lo sé porque ya me he caído alguna vez. En cuanto a los cruces, ten en cuenta que el forastero eres tú para alguien que va o viene al trabajo en el campo o simplemente está con la bici haciendo deporte, y que no se espera para nada que tú aparezcas ahí. Vamos a pasar junto a las instalaciones de Solnova, capaces de generar energía para 77.000 hogares. Pero como estamos en Al-Ándalus, pasaremos antes por vestigios de un pasado árabe en estos lares. Por el camino encontraremos plantas de energía fotovoltaica francesas y no fotovoltaica inglesas. La termosolar no fotovoltaica recoge la luz del sol en unos espejos parabólicos que siguen el movimiento del sol y lo reflejan a un tubo que está en el centro con un fluido aceitoso en su interior que puede alcanzar casi los 400 grados. Este aceite caliente genera vapor que mueve una turbina que crea la electricidad limpia. Viendo esto, uno se plantea si realmente tenemos independencia en sectores estratégicos. Endesa se vendió a la empresa italiana del sector hace años. Lo que pudo haber sido un campeón nacional en un sector estratégico pertenece a empresas extranjeras. Según la inteligencia artificial, el gobierno sí tiene recursos legales para hacerse con el control de infraestructuras críticas en caso de necesidad. Pero lo cierto es que los rendimientos económicos que produce el sol de Andalucía se evaporan para Londres, París o Roma, reduciendo la reinversión directa en nuestra gente. El track combina ahora pequeños tramos de carretera en muy buen estado con pistas de monte con ligera pendiente, subida y bajada después. Quedan 45 kilómetros para llegar a Sevilla y el paisaje es ligeramente distinto. Es poco más de la 1 y de momento estamos a 22 grados. Por aquí se ve más vegetación y por tanto hay agua, aunque no hay vadeos. Y como después de pistas rápidas vienen terreno roto o cruces, aquí nos topamos con un problema que si vienes a velocidad y no frenas a tiempo, puedes acabar mal. En mi caso, todo se saldó con una caída sin mayor consecuencia que un retrovisor, y de la forma más tonta. Como se ve, es un río, pero solo de piedras. Aquí el agua que ya se fue, en algún momento hizo estragos, y viendo que la cosa no tenía mayor dificultad, seguimos nuestro camino. O esa era la idea. Vale. Sí. Están jodiendo estos bichitos que hay aquí. A ver. Necesito parar el Comobi. Vale. Ya. Sí. Está correcto, no hay problema. No hay problema, correcto. Gracias. Estoy esperando a que me salte el alarma para que... Vamos a ver. ¿Quieres que yo de aquí? Espera, me meto yo detrás del palizo, ¿no? No, es que el problema está en esto. En los pinchos ya. Los pinchos. Joder, los ¿Y cojo yo de aquí qué? pinchitos estos, los cojones. Ahí está. Vale. Algo se ha roto. Oh, Hostia. el retrovisor. Cabra. Retrovisor.
En el primer intento, por orientar mal la moto, me tiró al suelo, para evitar un agujero que apenas se ve en el vídeo. En el segundo intento, igual que en el primero de Raúl, salvamos el escollo sin problema. Realmente no tenía mayor dificultad. Albaida del Aljarafe, polígono industrial Ferrero. Llegamos a Albaida a la 1:30 y como estamos ya muy cerca de Sevilla, paramos a comer para avanzar para la siguiente etapa después. Raúl aprovechó aquí para ajustar el soporte de su tablet. En la ferretería del pueblo le echaron una mano y gratis con la tornillería. Y tras comer en el polígono industrial nos fuimos encantados. Solo nos faltaba ver el puente romano justo antes de Sevilla. Pues 16 kilómetros para llegar a Sevilla. Vámonos. Y arriba está la autovía. Un inciso, esto es la desembocadura subterránea del barranco del Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, que en otro tiempo he hecho en moto. Acojona un poco porque no hay luz, hay agua marina y tú te imaginas murciélagos, ratas. No pude evitar pensar en ello al entrar aquí. A ver, vamos a ir despacito, no sea que aquí hayan metido alguna... Sí, está cayendo agua, ¿eh? Está cayendo agua de arriba. Vale. Quedan menos de 15 kilómetros y entre campos, estaciones transformadoras y un suelo que mojado puede ser divertido, llegamos al puente romano de Mairena, sobre el río Pudio. En las Islas Canarias hay riachuelos con más caudal que lo que llevaba este río. Y como muchas veces lo más fácil no es lo más divertido, decidí vadear el río mientras Raúl seguía por el track correcto. ¿Dónde?
Aquí es el puente romano, yo creo, ¿eh? Pues nada, estamos buscando el puente romano, pero no lo vemos. Aquí teóricamente, según Google Maps, hay un puente romano. Pero igual es mucho. Hola. Hola. ¿Te suena que por aquí haya un puente romano? ¿Este? ¿Esto? ¿Esto es un puente romano? No, no puede ser. Romano no es. Ah, Es romano, lo que pasa que Reconstruido. lo van reconstruyendo, sí, pero vamos, esto es lo Espera, que viene la bicicleta. Esto es el puente romano, el puente romano del Pudio, es eso. ¿cómo se llama? Este es el río Pudio, Hola. que tampoco parece un río, Bueno, ¿qué decir? pero el otro día llovió un poquito y por eso hay agua. Esto normalmente en verano está Seco. Seco del todo, ¿no? Si me gusta hacer este tipo de rutas es porque el contacto con la gente enriquece. Te comparten su conocimiento, su habla. Este hombre nos decía de una cascada cerca que sí merecía la pena ver, pero como teníamos mucho todavía por delante, decidimos seguir. Agradecidos, eso sí, por su tiempo y por su amabilidad. Y en el siguiente vídeo cruzamos en barcaza los casi 250 metros de distancia del río Guadalquivir a su paso por Coria del Río. Encontramos por fin la zona chunga que tanto temíamos en Cádiz y vemos que hay una scooter que va paralela a nosotros y sin esfuerzo hasta nos saluda. Y nos adentraremos en las marismas de Sanlúcar de Barrameda, donde el agua dulce del Guadalquivir se mezcla con el agua marina del Océano Atlántico. Abandonaremos el track antes de llegar a destino para visitar el puerto de Santa María y ya por fin Cádiz, pero eso ya en el siguiente vídeo.